Ya está grabando. Bien, buenas noches a todos. Ahí conforme puedan vayan prendiendo su cámara, por favor. Y pues vamos a continuar con la clase. Por ahí les encargué una tarea. Ya se las iré revisando yo a lo largo de estos días, próximos días, y les volveré a encargar una nueva tarea. ¿Sí? Hay que tratar de hacerla con anticipación, lo más anticipadamente posible. Háganla con tiempo porque luego me andan mandando mensajes pues diciéndome que les dé chance, ¿no? Este, entonces traten por favor en la medida de lo posible de hacer sus tareas con anticipación y en sus tiempos adecuados, ¿sí? Este, por ahí según recordamos, nos quedamos en el tema del allanamiento, haciendo por ahí, una pues unos recuerdos o recordando lo que veíamos en la clase pasada. Hablamos de los conflictos, el concepto de litigio, ese conflicto de intereses calificado por el derecho, por la pretensión de una de las partes y la resistencia de la otra. Veíamos por ahí los elementos de ese concepto, de lo que era el litigio, quiénes conformaban el litigio, cuándo sí se consideraba litigio, cuándo no se consideraba litigio. Y bueno, también por ahí veíamos los medios de solución que se hacía por tres maneras. La autotutela, que por ahí mencionamos lo que era autotutela. ¿Te acuerdas, Alex, qué era autotutela? La autotutela es cuando te puedes defender solo, de imposición de la pretensión propia. Ok. Este, y está permitida la autotutela. Está prohibido constitucionalmente por el artículo 17. Muy bien. Pero habrá algunos casos en los que sí se permita. ¿Alguien recuerda algún caso, Katia? Em, Ay, yo tenía prendido la... bueno, yo recuerdo que había comentado que si, por ejemplo, entraban a robar a la casa, había ciertos, digamos, condiciones que podían dar, o ser permitido la autotutela, por ejemplo, que sean las mismas condiciones. Al yo que sepa, por ejemplo, si me están, no sé, amenazando con una navaja, yo lo tengo entendido que yo no puedo a lo mejor defenderme con un arma de fuego. O sea, tiene que ser en las mismas condiciones y al momento del acto. O sea, por ejemplo, si ahorita a las 8 con 11 minutos es la agresión, yo ya no puedo ir a las 9 de la noche, a ir a agredir a la persona que me había hecho algo a las 8:11. Entonces, son ciertos Así es, aspectos que tienen que cumplirse para que la autotutela pues pueda, digamos que, ser permitida, ¿no? O sea, sí tiene que tener ciertos requisitos, por así decirlo. correcto. Y pues imaginen que, no sé, así hipotéticamente alguien de ustedes trabaja en un Oxxo y pues los van a asaltar, ¿verdad? Pues claro que se podrían ahí defender con lo que tengan ahí a la mano, siempre y cuando no excedan ahí su fuerza. Y pues bueno, en eso de la legítima defensa, pues sí está permitido, ¿no? Porque pues incluso podría estar en riesgo tu vida. Ahí sí se puede defenderte con tus propias manos, ¿verdad, Magda? Bueno, pues a nosotros nos habían dicho que no. No, hay que, Es así, bien flojito y fácil me van a cooperando, matar. hay que cooperar. Pues es que, bueno, pues como dice usted, en ciertas situaciones a lo mejor sí se ha de poder, porque yo, por ejemplo, aquí ya llevo varios asaltos. Yo llevo 4 asaltos y uno de mano armada, pues sí que casi me cuesta la vida a mí y a mis hijos, porque estaban dentro de aquí de Oxxo, pero pues a nosotros siempre nos han dicho que no debemos de poner, o sea, alterarnos y
y ponernos también contra ellos, pues simplemente dejarlos lo que van a hacer, ¿verdad? Y pues no poner nuestra integridad ni tampoco nuestra persona en que llegue a pasar una cosa de esas. Entonces no sé qué tanto sí se pueda en la defensa, Sí, porque pues bueno, pero si ahí ya te están agarrando a golpes, Magda, no vas a poner ni las mm, manos. o ya le voy a tener que entrar y no me va a quedar de otra. Pero le digo, por ejemplo, a mí cuando me tocó con mano, con navaja, fue con una navaja, pues sí, casi, me la ensartaban, ¿verdad? Pero pues estaban mis otras dos trabajadoras, las cuales, pues gritaban y me ponían más de nervios y pues yo les decía que se calmaran, ¿verdad? De enfrente de ellas y yo les decía a ellos que pues, que se llevaran lo que se tenían que llevar, pero que por favor, pues sí les suplicaba que no nos fueran a hacer daño, ¿verdad? Porque nos esperaban nuestras familias en casa. Eso sí fue mi experiencia. Híjole. ¿Todos son de aquí de Saltillo o son de diferentes partes de Coahuila o de México? ¿Cómo está la cosa? ¿Son de Saltillo todos? Sí. Yo no sé. Yo soy No, de Ramos Arizpe. Vivía en Ah, Parras ok. y ahora vivo aquí en Ramos. Ah, muy bien, muy bien. yo soy Michoacán, en la Michoacán, zona de muy bien. Apatzingán, pero vivo ahorita en Oaxaca, en la zona itzmeña. Ah, muy bien. Interesante. Colima, dicen, General Cepeda. Muy bien. Y todos los demás me imagino son de Saltillo. Yo soy de Muy bien. Sinaloa. Yo soy de Sinaloa, pero tengo dos meses viviendo en Ramos. Ay, no, pues ya nomás falta alguien de Tamaulipas, pues también para que, dice Michoacán, Sinaloa, ¿no? Pues Tamaulipas de una vez, para que ya esté medio pesado el ambiente. Bueno, pues bueno, ya hablamos un poquito de la legítima defensa. Michoacán, ¿verdad? Precisamente con otros alumnos, hablando de materia de derecho constitucional y de las partes integrantes de la federación, que son los estados, les decía, a ver, pónganme en sus cuadernos el nombre de los estados, y por ahí me ponían Michoacán con U, muy mal que no tengan ahí buena ortografía, ¿verdad? Michoacán, en lugar de Michoacán, Se supone pero que el bueno. nombre original de Michoacán es Michoacán, escrito Ujú. igual, pero sin el acento en la A, Michoacán, así. No, pero acá le ponían con U en lugar de la O. Mira, gente, lo pongo en el chat cómo lo escribían. Así, Michoacán, en lugar de así, ¿verdad? ¿Cuál es lo correcto? La segunda, ¿no? Para el Estado, sí. A lo mejor ese era Así otro. es. La segunda, Ese era sí, otro, ¿no? Correcto. la segunda. Y bueno, luego hablamos decíamos los conflictos se resuelven por autotutela, autocomposición y heterocomposición. Autotutela es pues prácticamente defenderse, está prohibido, todo lo que comentamos ahorita. Autocomposición, auto significa uno mismo, composición significa el arreglo. El arreglo por uno mismo, ¿sí? El arreglo de un conflicto por uno mismo. Y les decía que ahí había cuatro formas, que era el desistimiento, el perdón del ofendido, el allanamiento y la transacción. Del desistimiento hablamos que este se dividía en tres, de la demanda, de la instancia y de la acción, cuando operaba cada uno. El perdón del ofendido, también pues cuando operaba, el allanamiento, que tenía que ver con la aceptación lisa y llana de los hechos en que el actor funda sus pretensiones. Y por último, la transacción. ¿Qué dijimos que era la transacción, Héctor? Desde aquí
Recuerdo. No recuerdo haber anotado esa parte, ¿no? pero Es un convenio, dice, es un debe ser un contrato, convenio. sí, ¿verdad? Dice el contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura. Previene una futura. Correcto. Muy bien. ¿Sí? Entonces a eso se refiere con transacción. Y con eso acabamos la autocomposición. Vamos a hablar entonces de la heterocomposición. ¿Qué dijimos que era composición? El arreglo. Composición es un arreglo del litigio por uno mismo, que es lo que yo tengo. No, por uno mismo La no. composición es un arreglo, Un ¿no? arreglo, ¿sí? Un arreglo, Composición ok. es un arreglo. Entonces, si hablamos de heterocomposición, significa arreglo. ¿Qué significa hetero o éter? Significa Diversos, ¿no? tercero, Tercero. un tercero. Entonces va a ser el arreglo de un conflicto a través de una tercera persona, ¿sí? Y aquí vamos a ver 5 figuras importantes que tienen que ver con la heterocomposición, con el arreglo que se puede llegar o la solución de un conflicto a través de terceras personas. Número 1, y seguramente en varias de estas, pues ustedes han escuchado sonar. Número 1 está la conciliación, perdón, la mediación. ¿Qué es la mediación? ¿La habían escuchado ustedes alguna vez la palabra mediación? Si es la solución extrajudicial, ¿no? O previo a que se vuelva un asunto judicial. Muy bien, Una etapa previa. ok, una etapa previa a un asunto judicial. ¿Alguien más que desee participar? Pues es el proceso ay, se me fue la idea. O sea, es el medio en el cual se trata de solucionar ambas partes, o sea, bueno, el conflicto, ¿no? Ok. La mediación, muchachos, tiene que ver con la solución de un conflicto en la que una tercera persona llamada mediador pone en contacto a las partes y estas tratan de poder llegar a un acuerdo o a un convenio, ¿sí? O sea, el mediador lo que hace es dar una dirección a, a las partes. Por ejemplo, Miguel tiene un conflicto con Héctor. Yo como mediador, lo que voy a hacer es, a ver, Miguel, ¿qué problema tienes tú? No, pues Miguel empieza a exponer. A ver, Héctor, ¿qué problema tienes tú? No, pues Héctor empieza a exponer. Ok, a ver, Miguel, ¿tú qué propones? ¿Cuál sería la solución para ti? No, pues esto y esto. A ver, Héctor, ¿y para ti cuál sería la solución? No, pues esto y esto. ¿Sí? Si se dan cuenta, el mediador lleva la pauta y la dirección de esta dinámica de mediación, pero nunca, fíjense muy bien, el mediador nunca va a proponer soluciones de conflicto. ¿Cómo solucionarlo? ¿No? Nunca les va a decir, ni les va a sugerir, ni les va a dar opciones de cómo se debe resolver el juicio, el conflicto, perdón. Son las partes las que solitas deben de llegar a un acuerdo y ellas mismas deben de proponerse soluciones. Eso es la mediación. ¿Dudas hasta aquí? Bien. Conciliación. ¿Habían ustedes, Y, cómo? perdón, ¿va a colocar algún concepto que quiera que agreguemos en el chat de mediación? ¿Quieren que les pegue un conceptito? Digo, para tenerlo escrito
también. Bueno, a ver. Por si nos preguntan en la próxima clase, pues ya tener. Porque O en el examen, ¿verdad? sí, también. Bueno, a ver, vamos a ver. Ujujú. Más o menos algo así. ¿Sí? ¿Sí les llegó? Bueno, no sé. ¿Lo quieren copiar o lo copian y pegan ahí en su laptop o qué rollo? No, igual. Lo copiamos aquí. Sí, lo copiamos. Ah, bueno. ¿Les doy chance o les sigo? Pues le tomamos captura para que siga. Sí. Ok. Porque fíjense Ya muy sin bien. echar y Luego pegar. viene la conciliación. ¿Sí, sí me escuchan? Sí. Ok. Fíjense muy bien. Viene la conciliación. ¿Cuál será la diferencia entre la mediación y la conciliación? Porque pareciera que es lo mismo, ¿verdad, Alex? Suena igualito, ¿verdad, Ángel Santiago? ¿Cuál será la diferencia? A ver, ¿quién quiere participar diciendo a su consideración cuál será la diferencia? ¿Alguien que trabaje en un Oxxo que quiera participar? Se podría decir que Yo la digo, mediación es como perdón, el perdón, autocomprom... perdón. Profe, A ver, Aldo, ándale. se podría decir Lúcete. que se podría decir que el de mediación es como el autocompositivo de la solución, ¿no? O sea, de que tú mismo pones la solución para el conflicto y el de conciliación es conforme a las fórmulas que llega la regla o las normas que interponen. Ok, más o menos. Ahora sí, Magda, a ver tú, tu opinión. Pues en la mediación es donde se reúnen para encontrar una solución. Y en la segunda es para, em, vaya, en algún hecho, algo, encontrar la solución al problema, ¿no? Ya sería lo último. Ok. A ver, ahí les va. El Déjenme se los conciliador es el copio, que propone, ¿no? se los El pego. mediador es el que escucha. Exactamente. El Muy el bien. conciliador es el que empieza a proponer soluciones, el mediador empieza a escuchar o tomar las propuestas. Así es correcto. Ahí les va. En la conciliación, muchachos, resulta que el tercero se llama conciliador y este sí se encarga, ahí sí, se va a encargar de proponer soluciones, de dar opciones para que el conflicto se pueda solucionar. A ver, Miguel, mira cómo es, te propongo que tú le ofrezcas esto a Héctor a tu vez, Héctor, en este conflicto, yo considero que tú deberías ceder en esta situación. ¿Sí? Entonces, yo como conciliador, pues bueno, les doy opciones para que puedan solucionar el conflicto. ¿Sí? Sí. Entonces se dan cuenta que en la mediación el mediador no propone soluciones de conflicto y en la conciliación sí. Ahí he ahí la diferencia. Bien. Preguntita, ¿el mediador y el conciliador pueden ser la misma persona o tiene que haber un mediador y un conciliador para resolver? No, no necesariamente. O sea, no tienen que estar esas dos personas.
en ese momento, ¿eh? Por ejemplo, un mediador es una persona certificada. No necesariamente tiene que ser abogado, ¿eh? Para ser mediador no tienes que ser abogado. Para ser conciliador, pues de alguna manera sí tendrías que ser abogado, ¿eh? Porque pues imagínense una persona que no sepa de leyes y que le diga, a ver, Miguel, pues tú propones, pues ¿qué le va a decir a Miguel si no sabe de leyes? ¿Qué va a proponer, verdad, como conciliador? Entonces sí tendría de alguna manera que tener conocimiento en leyes. El mediador no, porque pues, el mediador pues, no se va a poner ahí a ofrecer soluciones del conflicto, ¿sí? Aguas con esos puntos. ¿En qué materias hay conciliadores, maestro, y Lo que, mediadores? fíjate que mediadores hay en todas las materias y conciliadores no es que haya un título de conciliador necesariamente, sino más bien se le llama la dinámica conciliar. Por ejemplo, yo en el juzgado, cuando me tocaba celebrar audiencias, pues yo en alguna etapa del proceso, pues hacía las veces de conciliador. ¿Por qué? Pues porque yo cuando detectaba que aquí podía haber un posible convenio, decía, pues a ver, ¿qué busca la señora? Pues la señora busca un aumento en la pensión. ¿Y el señor qué quiere? Pues quiere ver a sus hijos más tiempo. Pues bueno, vamos a ver. Oiga, no sé, señor Manuel, pues ¿cómo ve si usted, pues da en lugar de 1,000 pesos por semana, da 1,500? Y usted, señora Magda, pues en lugar de dejarlos ver 2 horas a sus hijos, pues déjelos ver unas 5 horas, ¿cómo ve? Y a veces pues ahí medio sensibilizaban, ahí sensibilizaban un poco las partes y cedían y celebraron un convenio y ahí se acababa el juicio. ¿Sí? Si se dan cuenta cómo, para mi gusto, pues es más efectivo a veces una conciliación. Y en la mediación es más, incluso es más sentimental, porque hablaba ahí con mis compañeros mediadores y pues hasta cambiaban un poquito ahí la voz, tenían voz tenue, tenían pues eran muy simpáticos, uno es un poquito más duro, más frío para decir las cosas, etcétera, etcétera. Hay grandes diferencias, ¿no? Los mediadores se metían un poquito más en tus sentimientos para que pues tú mismo pues reflexionaras y llegaras a un convenio. Esa era la realidad. ¿Alguna duda? ¿Qué pasa si se rompe el convenio? ¿En qué sentido? O sea, que alguno de los dos ya no cumple con lo establecido. Bueno, pues cuando ya no se cumple con lo establecido se puede ejecutar. Ahora sí, un convenio es como si fuera una sentencia, eh, porque ya puedes ejecutar, ya puedes tú ponerte eh, a ordenar o ejecutar lo que dice o a lo que se obligaron las partes. Cuando ustedes estén más avanzados en su carrera, pues van a llevar una materia que se llama obligaciones. ¿Sí? ¿Y cómo puedes ejecutar una obligación a la cual se comprometieron las partes? Por eso un convenio es como si fuera una sentencia. Incluso, por ejemplo, en las escuelas, en las universidades, muchas veces, digo, desconozco si en esta universidad ocurra, pero en muchas universidades sí ocurre que si ustedes no pagan, pues llegan a un convenio. Bueno, no has pagado, bueno, vamos a hacer un convenio. ¿Por qué se hace el convenio? Porque así te evitas un juicio. Ya estás reconociendo que debes. En el convenio tú haces un reconocimiento que debes y ya pues si en algún momento vuelves a incumplir, pues ya nomás van al juzgado y oye, quiero embargar a tal persona porque me debe. Aquí está el reconocimiento que me debe. Entonces pues te ahorras todo un juicio. Por eso muchas veces sirven de algo los convenios, ¿eh? Ahí tengan en consideración eso. ¿Alguna duda? Muchos dicen, y yo coincido con eso, ustedes como abogados, eh, pues tómenlo en consideración, aunque a veces no les convenga, pero dicen que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. ¿Y por qué? Pues porque te ahorras tiempo, mucho tiempo.
No es lo mismo estar litigando 3 años un juicio que en un mes pues lo arregles con un convenio. Claro, como abogado pues a veces hasta te conviene, pues, si te están pagando por mes 5,000 pesos, pues no, pues hasta metes amparos y apelaciones y todo, pues para que se haga más largo. Oiga, pues yo creo que me voy a reconciliar con mi viejo. No, pero ¿cómo, señora? Pues si yo vi que hasta le hizo mala cara, yo digo que no. Yo digo que se siga peleando. Pues sí, sí, muchos malos abogados lo que buscan es que se alarguen los juicios, pues porque les conviene económicamente. Entonces, a ustedes pues les va a tocar, este, pues considerar hacer o no hacer un convenio con sus clientes. ¿Y en Tengan en todos cuenta los eso. casos se podría hacer un convenio o en ciertas circunstancias? ¿Cómo? En todos los casos se podría hacer un convenio o en ciertas circunstancias. Pues casi en todo, fíjate. Incluso hasta para reconocer un hijo se puede hacer un convenio. Claro, encaminado a un convenio encaminado al propio reconocimiento, a ir ante un oficial y ponerle los apellidos a un hijo, etcétera, etcétera. Pero sí, en casi todas las materias se puede, si nomás porque no le sea lo penal, pero casi me atrevo que también en lo penal, en temas de reparaciones de daños, pues se puede, ¿no? No sé en qué delito no se pueda, pero, pero sí se ha de poder en muchos, ¿no? ¿Alguien más? Bien. Viene por ahí otro temita dentro de la heterocomposición que se llama el ombudsman, ¿sí? Ombudsman. Déjenme se los pongo aquí. Y pues básicamente el ombudsman tiene que ver con la protección de los derechos humanos. ¿Qué es eso del ombudsman y la protección de esas cosas llamadas derechos humanos? Pues bueno, pues eso tiene que ver con cuando exista violación a tus derechos humanos por parte de autoridades, pues es lo que comúnmente se conoce como la CNDH. ¿Si han escuchado qué es la CNDH? ¿Sí? ¿Qué es, Alex? Tú que seguramente eres un protector de los derechos humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Correcto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, cuando muchas veces las autoridades violentan los derechos humanos de las personas, pues se acude ante este tipo de organismos llamado Comisión Nacional de Derechos Humanos, y pues bueno, lo que busca es que se hagan recomendaciones, que se eviten ya más violentaciones a los derechos humanos, más violaciones. Y pues bueno, temas de derechos humanos sumamente interesantes. Podríamos tomarnos muchas clases hablando de eso. Es de las materias que más me gusta, pues mi maestría es en derechos humanos, entonces, pues muy padre, ¿no? Creo que ya les dio clase también el doctor Ángel Hernández, ¿no? Pues él es una persona sumamente capaz también en derechos humanos. Fue compañero mío en maestría de derechos humanos y pues, es una persona que sabe bastante. Si tienen oportunidad, pregúntenle sobre temas de derechos humanos, porque es una persona muy docta, ¿no? Y pues bueno, ¿alguna duda hasta aquí, muchachos? Punto que sigue es el arbitraje. El arbitraje. Pues aquí el arbitraje, eh, un- el tercero se llama árbitro y pues bueno, prácticamente, normalmente se hace entre estados cuando existen algún tipo de pleito internacional, a veces también entre particulares, entre empresas. Las empresas internacionales son muy dadas a, este, a, déjenme ver cómo lo mando esto. Ah,
Aguántenme tantito. Ok. Ya se los mandé. Sí, le decía que normalmente el arbitraje, pues las partes se ponen de acuerdo previamente, se emite una sentencia que es laudo, se le llama laudo, es el árbitro el que lo soluciona y pues bueno, básicamente es lo esencial. Las empresas internacionales prefieren el arbitraje más que los juicios. ¿Por qué? Pues porque los árbitros a nivel internacional son más justos, las reglas internacionales son más equitativas, son más genéricas, porque aplica a todos los países. Entonces, pues está muy interesante este tema, ¿no? ¿Y cómo sabemos cuando estamos celebrando un arbitraje o un contrato que tiene cláusula arbitral? Bueno, por ejemplo, cuando ustedes celebran un contrato, por ejemplo, con Netflix, que ustedes contratan Netflix, porque ustedes seguramente leen los contratos que celebran, ¿verdad? Ahí los términos y condiciones. O nomás ahí le ponen acepto ya para ponerse a ver la película. No, seguramente ustedes sí leen todo el contrato, ¿verdad? Y analizan, sacan las cláusulas más importantes y después si les conviene, pues bueno, lo aceptan. Pues seguramente Netflix, por ejemplo, o HBO o Amazon Prime, creo que Amazon Prime es la que sí me ha tocado ver, que tiene por ahí una cláusula con un compromiso arbitral. Es decir, si ustedes tienen alguna reclamación y pretenden demandar a Amazon Prime, tienen que hacerlo en la vía arbitral, en el arbitraje, no en un juicio, sino en un arbitraje. Y bueno, pues ahí te explican dónde y todo. Si tienen chance, busquen ahí lo de términos y condiciones. ¿Cuál sería la diferencia entre juicio y arbitraje? Primero que en el juicio, pues es el juez, es un juez, es local, ¿verdad? El arbitraje es internacional, las reglas internacionales pues rigen a todos los países y en un juicio pues son leyes estatales, ¿sí? Básicamente eso. Otra cosa, las empresas celebran más el arbitraje porque como los árbitros son privados, eh, pues se les paga, ¿no? Se les paga ahí un sueldo, una remuneración económica. Tienden a ser menos corruptos, según lo que cuentan, que los jueces, ¿verdad? Según se dice. Dicen que los jueces son corruptos y que pues como desconfían muchas veces de los jueces mexicanos, que es por eso que muchas empresas internacionales prefieren celebrar contratos con cláusula arbitral, ¿sí? Ya en la cuestión de la percepción de la corrupción, pues bueno, ya cada quien la tiene, ¿no? No sé ustedes qué piensan, ¿ustedes creen que los jueces en México son corruptos o no? ¿Sí? Pues al menos en lo particular, ¿verdad? Me tocó uno acá para la zona centro, que incluso lo inhabilitaron en un juicio sobre, Que los era que para, apoyan. bueno, reconocer una parte de la propiedad, este, y nos citó por ahí aparte, ¿verdad? Y nos pedía, el juez nos pedía 40,000 pesos para arreglarlo así, cuando pues era lógico que se iba a ganar, ¿verdad? Se acreditaba la papelería, la propiedad, pues. Y hay jueces también que han hecho su trabajo que lamentablemente han muerto. Entonces, y analizando con lo que nos daban en fundamento de derecho, ¿verdad? Pues sí, sí es necesario sacudir el poder judicial porque se ha viciado bastante, ¿verdad? Y efectivamente en los motivos eh, han servido a grupos de poder y lo vimos claramente, por ejemplo, ahora con lo del juicio de García Luna. Allá lo sentencian en Estados Unidos y aquí, pues, por
la corrupción tremenda que hay, ¿verdad? Los liberan, les descongelan cuentas. Y es un cuento de nunca acabar, ¿verdad? Pero definitivamente me atrevo a decir que el 70%, ¿verdad? Pero hay un honroso 30% de jueces que, vuelvo a repetir, ¿verdad? Han muerto por llevar una justicia pronta y expedita y darle la razón a quien la tiene, ¿verdad? También conozco ese tipo de juez. Ok. Me llama la atención porque decías un juez del centro de México o qué? De la zona, digo, de la región centro de Coahuila. Por Ah, ahí ok, lo ok, ok. inhabilitaron hace ya años, 5 o 6 años. Cada rato lo inhabilitaban, ¿verdad? Por eso sí me gustó, es el tribunal de disciplina, eso que viene, está muy bien, ¿verdad? Para nosotros también como usuarios, ¿verdad? También poder demandarlos cuando veamos que un juez no está actuando conforme a derecho. Eso de la reforma al Poder Judicial me parece muy bien. Pues eso siempre se ha podido meter quejas, denuncias, todo eso. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra opinión? Yo creo que eso nunca va a cambiar porque depende de las personas y de los intereses que tengan cada persona. Sí, pues también es cierto, ¿no? También depende de los intereses. Yo platicaba con unos alumnos que tengo, les decía, a ver, en este edificio, claro, porque bueno, hablamos de la soberanía en materia constitucional y decíamos, en este edificio, bueno, la soberanía reside en el pueblo, ¿no? El pueblo decide, el pueblo manda. Y pues bueno, el pueblo según quiere que se voten a los jueces. Y les decía yo, imaginen ustedes, en este edificio hay 1000 personas, 1000 estudiantes. 600 son de criminología y 400 de derecho. Y el coordinador dice, voy a proponer una ley, pues, pero se lo voy a poner a consideración del pueblo, a lo que el pueblo decida, en donde los de derecho le paguen las gorditas diario a los de criminología. Pues lo voy a poner a votación, pues ¿quién va a ganar, verdad? ¿Quién es la mayoría? Pues los de criminología. Entonces los de derecho pues tendrían que hacer obligatorio el pagar las gorditas, les decía. Y así es algo que pasa similar, ¿no? Pues les exhibo, astutamente por ahí exhibían, les exhibo a los jueces corruptos, les exhibo, yo creo que hay muchos que no lo son, ¿no? Creo que hay funcionarios también muy, muy dignos. Además, creo que la gente se confunde mucho. Hace poco salió una nota, no sé si ustedes son asiduos a leer el periódico. Decía, Ministerio Público corrupta en Ramos Arizpe. Que no sé qué pasó, que no sé qué. Y entonces leía comentarios que ponían, qué bueno, y qué bueno que vienen las reformas al Poder Judicial para que no los vuelvan para que ahora sí los votemos y que no sé qué. Y qué bueno que ahora sí, ya se les acabó su 20 y que no sé qué. Y uno se ponía a pensar, oye, pues, pero no saben que el Ministerio Público no tiene nada que ver con el Poder Judicial o qué, de plano. Mucha gente piensa que los ministerios públicos son como que los jueces o no sé. Entonces, pues también ahí habría que analizar si mucha gente sí sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Si está bien informada sobre las reformas. Y por cierto, ahí si no las tienen, me las piden y se las mando ahí por WhatsApp, las reformas constitucionales. Creo que hicimos el proyecto final de Fundamentos de Derecho era ver eso, la Ah, reforma. qué padre, lo leyeron. ¿Quién les dio la materia? Ángel Gabriel Hernández, creo. Ah, muy bien, ¿no? Pues excelente. Seguramente aprendieron maravillas con el doctor. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, muchachos? Vamos con el último, que es el juicio, el tema del juicio. El juicio, pues básicamente se refiere al proceso que se lleva a cabo a través de la decisión de un tercero llamado juez. Como quiera aquí les voy a pasar, pues qué es un juicio.
o proceso, ¿verdad? Juicio o proceso. Ahí se los puse. Y ese proceso, pues es lo que normalmente conocemos como juicio. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Vamos con la siguiente unidad, que era ya ahora sí parte de la tarea que les encargué. Más bien la tarea que les encargué. Estaba pesadita la tarea, muchachos. Pan comido, dice Héctor, porque le estoy leyendo los labios, ¿verdad? Pues ahorita que está hablando. Sí se les hizo fácil entonces. Es mucha información, muy larga. Es que la subieron también tarde, profe. ¿A poco? Sí, como el jueves estaba, o sea, Manches. No, yo creo que, pues no me acuerdo si la subí el miércoles. Bueno, pues total. Este, De igual forma hay mucho problema con la plataforma. A mí me lo devolvía, me lo devolvía, me lo devolvía. Y según yo sí se alcanzó a mandar, creo que sí se mandó, no sé. De igual forma ahorita voy a tratar de entrar otra vez a ver, pero la contraseña tampoco la quería agarrar, se ponía muy lento y luego decía, tenemos problemas con no sé qué y se trababa. Entonces, pues sí tuve mucho problema con eso, que no me agarraba la contraseña. bueno, y ya lo platicaron con la coordinadora. Yo le mandé mensaje por privado para preguntarle qué se podía hacer, o sea, en el caso de que no agarraba la contraseña. Y pues me dijo que quizás estaba saturado o algo así, me dijo, y que pues intentara en un lapso más tarde de tiempo. Y si funcionó, ¿verdad? Dices. sí, como que se cayó un tiempo, unos días, porque yo también traté de entrar y no dejaba. Bueno, sí estaba larga. Yo estoy consciente que estaba larga, pero pues el chiste era que la hicieran ahí en lo más que pudiera. Es un esfuerzo grande y créanme que por eso pues no cualquiera debe ser abogado, ¿verdad? Créanme que sí se aplaude lo que ustedes hacen, el esfuerzo que dan y pues créanme que es una buena recompensa. ¿Y aprendieron ahí de lo que leyeron? ¿O lo hicieron ahí braveado? Yo lo que entendí fue que hablaba mucho de la diferencia de las ramas del derecho. Ujú, muy bien. A mí Seguramente me llamó, muchas, ay, perdón. adelante. Bueno, a mí dentro de la lectura me llamó mucho la atención porque, bueno, a veces lo relacionamos con, por ejemplo, noticias que escuchamos o así. Entonces había una parte del juicio político. Entonces, como hace poco estuvo lo de la noticia del juicio político, pues bueno, a lo precisamente del Poder Judicial, ¿verdad? A Norma Piña y a todos, bueno, a los ministros por querer, pues lo de la reforma judicial, entonces toda la polémica que se estuvo, escuchando respecto a eso y que si iba a haber juicio político hacia algunos de ellos y shalala. Entonces, pues muchas veces no conocemos el trasfondo o realmente todo lo que conlleva o por cuándo se puede hacer un juicio político. Entonces, todos los detalles, estaba eso muy interesante. Entonces, hubo ciertos aspectos a los que sí me llamaban más la atención y sí se me hacían más importantes que a lo mejor otros puntos como por ejemplo el derecho Ah, procesal. sí. Entonces, había varios detalles que se me quedaban más, ¿verdad? A lo mejor por cuestión de para yo saber y quedármelo un poquito más, a fondo, ¿verdad? Que otros sí a lo mejor no, como que no le ponía tanto interés, pero realmente todo era muy interesante y pues bueno, digo, todo nos sirve al final de cuentas. Sí, de hecho tenía mucha paja, ¿eh? Mucha paja. Eh, pero bueno,
Vamos entonces a empezar a darle, ¿sí? Fíjense cómo empieza por ahí el libro a hablar un poquito de lo que es el derecho sustantivo, el derecho instrumental. ¿Quién váyanse ahí basando en sus apuntes, basándose ahí en lo que ustedes hicieron? ¿Cuál es la diferencia entre el derecho sustantivo y el derecho instrumental? Pues uno, el derecho sustantivo tiene que ver con las normas que establecen derechos y obligaciones, facultades y deberes para las personas, ¿sí? Y el derecho instrumental tiene que ver con los procedimientos para la creación y aplicación de esos derechos o de esas obligaciones. Pues en materia familiar lo podemos ver de la siguiente manera. Derecho sustantivo vendría siendo como la ley para la familia, ¿sí? Ahí vemos pues, que tienes que pagar pensión alimenticia, que es tu obligación como padre, pues estar al pendiente de tus hijos, que es tu obligación registrar a un hijo con su nombre, etcétera, etcétera, ¿sí? Y pues bueno, ¿qué pasa si no te pagan pensión alimenticia? Te vas al derecho instrumental y ahí te dice cómo llevar la demanda, en dónde presentar tu demanda, qué requisitos deben de llevar tu demanda, cuál es el plazo para contestar una demanda, qué documentos debes acompañar a una contestación, cómo se realiza una audiencia, cuándo se dicta una sentencia, etcétera, etcétera. Entonces, derechos sustantivos son los derechos y obligaciones en cualquier materia, y derecho instrumental, pues se refiere al proceso para exigir o reclamar esos derechos y esas obligaciones. Hasta aquí. ¿Preguntas? No, El bueno, licenciado, bueno, adelante. ahí me gustó este tema porque me quedó muy claro algo, ¿verdad? Que ahí, por ejemplo, anteriormente decía código, código civil y luego código de procedimientos civiles, si mal no recuerdo. Entonces Procesal civil. ahí una era de derecho instrumental, porque me quedó claro que el proceso, ¿verdad? Que ahí lo que usted menciona, que cómo interponer Ajá, una denuncia, todo eso. Y el otro entonces pertenecía al derecho sustantivo. Y eso me gustó porque correcto. siempre me reburujaba un poco, entonces ya está más claro. Pues incluso actualmente así llevan los nombres. Por ejemplo, en materia familiar es la ley de la familia, la ley para la familia, y ese es el derecho sustantivo, y el derecho instrumental sería el Código de Procedimientos Familiares. Materia civil, Código Civil y Código Procesal Civil. Materia mercantil, pues sería el Código de Comercio y supletoriamente el Código de Procedimientos Federal, Código Federal de Procedimientos Civiles. En materia penal, el Código Penal y por su parte el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, más o menos ahí pues para que se den una idea, ¿sí? Bien, seguimos. Entonces, ¿qué es el derecho procesal? Ahí viene como siguiente punto. Eh, el derecho procesal es el conjunto de normas, principios jurídicos que regulan tanto el proceso jurisdiccional como la integración y competencia de órganos del Estado que intervienen en el mismo y que tienen como objeto o objetivo la solución de un conflicto. Entonces, el derecho procesal incluye no solo las leyes, sino también principios jurídicos. No sé si ustedes vieron ahí en Fundamentos, pues cuáles son los principios de derecho. ¿Si vieron los principios de derecho? ¿Es lo mismo que las fuentes de derecho? Mm, pues va por ahí. Por ejemplo, en la jerarquía de leyes, no sé si vieron doctrina, costumbre, jurisprudencia, leyes federales. Bueno, pues por ahí debieron haber visto los principios de derecho, principios generales de derecho. ¿Sí los vieron? Que son las fuentes formales de derecho. ¿Sí son esas? Pero Sí, ¿qué, por qué ejemplo, vieron de principios? por ejemplo, en la monarquía, pues eran las costumbres de los antepasados, o sea, era la fuente formal de derecho en esa época de la monarquía. Y por ejemplo, en la república, las fuentes de derecho era pues la costumbre, la ley,
los senadoconsultos. Bueno, eso lo vimos más en el Romano. derecho romano, sí. Pero no sé si sea lo mismo, si sea eso. Ok. Bueno, ahí pues para que lo vayan, lo vayan checando, ¿sí? Un principio general del derecho tiene que ver con frases que envuelven verdades jurídicas. Por ejemplo, el primero en tiempo es primero en derecho. ¿Habían escuchado esa frase? ¿La puede repetir, por favor, maestro? Sí, claro. Primero en tiempo, primero en derecho. O lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Quien puede lo más, puede lo menos. Son algunos principios, ¿no? Y tiene cada una sus debidas explicaciones. Y pues bueno, les decía que en el derecho procesal no solo ven las leyes, sino también esos principios que regulan todo el proceso de un juicio. Y no solo eso, no solo todo el proceso de un juicio, sino también la competencia de los órganos del Estado que intervienen. Es decir, vamos a ver más adelante que existen varios tipos de competencia. Que un juez familiar, a ver, ¿de qué creen ustedes, muchachos? A ver, Miguel, ¿de qué se encarga un juez familiar? ¿De qué tipo de temas? Mm, eh, ¿Cómo será? Por ejemplo, en el caso de un divorcio De los o divorcios, digamos, ¿cómo se? De lo que hablamos ahorita, Pensión hay- alimenticia. sí, pensiones alimenticias, guardas y custodias, todo eso. ¿Podrá un juez conocer de un delito, un juez familiar conocer de un delito? Podría tener conocimiento. Pero podrá resolver sobre un delito, sobre No, un juicio. No. no, Entonces, ¿a quién le corresponde eso? A lo penal. A un juez penal, ¿verdad? No es de su competencia, es competencia de un juez penal, ¿sí? Eso lo vamos a ver yo creo que en la siguiente clase, los tipos de competencias, ¿sí? Entonces, para que se vayan dando una idea de qué es una competencia. Entonces, aquí dice que el derecho procesal también regula las competencias de los órganos del Estado que intervienen en un juicio. entonces, ¿Sí? como nosotros los abogados nos especializamos en una sola rama, los jueces también están especializados en resolver un solo tipo de problema. Sí, sí, claro. Vamos a ver que existen jueces civiles, jueces mercantiles, jueces penales, jueces familiares, ¿sí? Fíjate, Diferentes tribunales. incluso en otros estados, por ejemplo en la Ciudad de México, hay juzgados especializados en pensiones alimenticias. Nada más conocen del tema de pensiones alimenticias, ¿sí? Para que veas qué tan especializados están. Aquí todavía es materia familiar, ¿verdad? Y en todo eso, pensión alimenticia, divorcio, guardia y custodia, pérdida de patria potestad, adopciones, etcétera, etcétera. Allá no. Allá pues sí hay jueces familiares, pero también hay un juez que se encarga de pensión alimenticia, ¿sí? Para que veas. Y bueno, Tengo una continuamos. pregunta. A ver, adelante. Bueno, mi pregunta o sea, por ejemplo, ahorita que pues estamos estudiando lo que es la licenciatura en Derecho, por eso es bien importante especializarse. Si te quedaras con la pura licenciatura, entonces ahí nosotros, o sea, ¿qué es lo que en lo que podríamos ayudar o resolver casos? No se podría, al menos que entonces hagamos o sea, nos decidamos por la especialización. Pues bueno, cuando ustedes se gradúen, ustedes pueden litigar en cualquier materia, en cualquiera, ¿eh? Puede litigar penal, civil, familiar, laboral, administrativo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo recomendable? Que te estudies una especialización.
Y lo recomendable pues también sería que tú reconozcas tus fortalezas, tus debilidades y que puedas decir pues cuál es lo mero tuyo, ¿no? Lo mero bueno. Porque más Porque ahí que afuera nada, hay los muchos procesos, abogados que son todólogos. Ay, no es cierto, nadie lo sabe todo, es mentira. Es mentira el que diga, no, yo me sé toda la ley de penal, civil, mercantil, familiar, constitucional, administrativo, fiscal. No es cierto, no. Tienes que especializarte en algo. Sí, puede ser que sepas un poquito de todo, ¿verdad? Pero el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, mejor tratar de especializarte en algo. Ah, bueno, yo quiero penal, pues bueno, sé el mejor penalista. No, pues yo quiero familiar, pues sé el mejor en materia familiar. No, pues yo quiero civil, pues sé el mejor en lo civil, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo recomendable es que te especialices, ¿sí? Por ejemplo, yo no podría agarrar un juicio penal, yo no podría, pese a que tengo maestría, licenciatura, maestría, pues yo no me he dedicado a lo penal, yo no he estudiado muy bien lo penal. Pasé mis materias de penal cuando estaba en la carrera, pero eso pues no implica que sea bueno en penal. Entonces yo reconozco mis debilidades, y no podría. Pero ponme en materia familiar, en materia civil o mercantil, y pues bueno, ahí sí te hago la luchita, ¿verdad? Este, pero pues bueno, así les va a tocar a ustedes, muchachos, para que sepan cuando salgan para dónde van a brincar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? También es donde podemos escoger si queremos litigar o no litigar, ¿verdad? Sí, claro. Hay muchos que nada más estudian porque en su trabajo se los piden. Hay muchos que nomás estudian pues este, para que lo sigan manteniendo, no sé. Hay otros que estudian pues porque sí quieren litigar. Hay otros que estudian porque pues quieren quieren subir de puesto, no sé. Y pues bueno, las dos grandes divisiones, o la grande división es los que van a litigar, los que van a llevar a sus clientes y los que trabajamos en la administración pública, la administración de justicia, los que trabajamos en los juzgados, ¿no? Los que impartimos justicia y somos imparciales, ¿sí? Y pues De bueno, hecho, Lick, de ahí viene a veces, lo correcto es cuando uno es funcionario, ¿verdad? Licenciado en Derecho y abogado, ¿verdad? Es cuando litigan, ¿verdad? Ya que viene advocata, la voz del pueblo, la voz del que no tiene voz, ¿verdad? Bueno, eso nos decía un licenciado, ¿verdad? Que era lo correcto. Abogado el que litiga, ¿verdad? Y licenciado en Derecho cuando está uno detrás de un escritorio, en lo administrativo. sí, claro, claro, totalmente de acuerdo. Como quiera el Día del Abogado, espero sus felicitaciones, muchachos. Me felicitan, aunque yo esté como impartidor de justicia. Pero sí, siempre hay esa discusión de que no los feliciten a los funcionarios porque ellos no son abogados y no sé qué. Pero nada, yo sí espero mis felicitaciones. Bueno, seguimos. ¿Cuáles son algunas características del derecho procesal? Pues que es público porque pertenece al derecho público. Creo que ustedes ya vieron cuáles son el derecho público, qué es el derecho público. Luego viene el derecho instrumental como segunda característica. Y es ese carácter instrumental, lo que veíamos hace un ratito, que es un instrumento para resolver el juicio, ¿verdad? A través de esa aplicación de las normas del proceso, ¿no? De esos pasos a seguir, ¿sí? La autonomía, que es lo que tienen algunas ramas, lo que tienen las ramas del derecho. ¿Qué ramas del derecho conocen ustedes, muchachos? Ya hablamos ahorita de algunas, a ver. La rama penal, civil, mercantil, administrativa Muy venía bien, ahí, el de derecho perfecto, internacional y correcto, Fiscal, laboral, agrario. muy bien, muy bien. Eh, Y pues bueno,
la prepa vimos, tuve año y medio de nociones generales de derecho. Otros nos dijeron que se dividían en dos, privado y público. Por ejemplo, el público es actividad del Estado y con los ciudadanos, con la gente. Y el privado es entre individuos y relaciones. Por ejemplo, el público está el derecho penal, derecho laboral, el administrativo. El derecho privado está el derecho civil, está el mercantil, derecho internacional privado. Vas bien, muy bien. Gracias por tu participación, Marcos. Es correcto. Y fíjate, lo viste en la prepa. Muy bien. Continuamos. Viendo la teoría general del proceso, que es precisamente la materia, fíjense que dentro de esta parte de la teoría general del proceso existe una trilogía muy interesante de esa ciencia del proceso, que tiene que ver con la acción, la jurisdicción y el proceso. Seguramente ustedes lo leyeron. La acción tiene que ver con el poder jurídico o facultad que tienen las personas para promover la actividad del órgano jurisdiccional con el fin de que una vez realizados los actos procesales correspondientes, se resuelva una pretensión litigiosa. ¿A qué se refiere? Pues prácticamente la acción es la pretensión puesta en ejercicio, ¿sí? Es cuando el actor exige algo ante un órgano jurisdiccional. Esa es la acción. Y la acción la tiene el actor. Vamos a ver que contra quien se va a pretender, es decir, el demandado, tiene algo que se llama excepción. Pero eso lo vamos a ver más adelante. De mientras, de esta trilogía, la acción corresponde al actor, ¿sí? Jurisdicción. Esta corresponde a los órganos del Estado para resolver conflictos de trascendencia jurídica, ¿sí? Mediante determinaciones obligatorias para las partes y susceptibles de ejecución, ¿sí? Entonces, una cosa es la acción, otra es la jurisdicción. La acción le corresponde al actor, la jurisdicción, pues al órgano del Estado que le compete impartir justicia. Y el proceso, que es el tercero de esta trilogía, tiene que ver con ese conjunto de actos que realizan las partes y el juez, así como demás sujetos que intervienen en el mismo para poder resolver el litigio a través de una sentencia. ¿Ven cómo está ahí esta trilogía muy interesante? La acción, la jurisdicción y el proceso. Muy, muy interesante. Y bueno, por ahí vemos unos conceptos fundamentales muy interesantes como es la prueba, que pues una prueba pues, es aquello que busca acreditarse, que busca acreditar los hechos y pues también un principio de contradicción en el cual las partes siempre tienen eh, que si una de las partes dice una cosa, la parte contraria tiene el derecho a contradecirlo, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, ¿No? no. ¿Les parece si descansamos unos 5 o 10 minutitos? ¿O le damos de corrido? Pues yo digo que corrido, maestro. De hecho, la clase se me hace muy interesante. Desde el momento también que empezamos con lo de la tarea, fíjese que bien importante porque en sí la tarea está en todas las ramas de los derechos. Nos trata de especificar en cada una, ¿verdad? A lo que se refiere cada una de ellas. Y bien importante porque pues ahí también, como dice usted, que si queremos litigar o no queremos, ahí nos da la explicación de cada una de ellas, de cada una de las ramas. Está muy especificado. La verdad, a mí se me hace muy interesante su clase, no se me hace ni aburrida. Hay clases que hasta me desesperan, pero es bien importante y pues bueno, a mí por lo particular me gustaría darle seguido mejor. Muchas gracias por tus palabras. Este,
Vas a ver que ya voy a consumir más en el Oxxo que en el Seven. Vas a ver. Este, como quiera, sí estoy considerando unos 5 minutos porque quiero ir a tomar agua y ya se me acabó mi botecito con agua. Entonces voy por otro bote de agua. Pero al Alguien, Seven pero no, no, al o Oxxo, al al Oxxo, Oxxo. hay A que la apoyar a, competencia. no, 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 siempre amor al Oxxo, siempre. Bueno, les doy 5 minutos, muchachos. Al cabo no nos tardamos tanto, ¿sí? Sean puntuales para seguir y acabar toda esta unidad, ¿eh? Ok.
¿Listos? ¿Listos todos? Listo. Bien. Creo que ya estamos con la mayoría. Continuamos. Vamos a hablar también de cómo se divide, pues básicamente, el derecho procesal o el proceso, la parte especial del derecho procesal, más bien, parte especial del derecho procesal. Y se divide en, individual, público y social, ¿sí? O sea, privado, público y social, para que no haya mucha confusión. Privado, público y social. Y tiene que ver un poquito con lo que decía hace rato nuestro compañero de Michoacán, Marcos, que mencionaba cómo antes les enseñaban en la prepa que era derecho público, derecho privado, etcétera. Entonces aquí vamos a ver que en el proceso se va a ver por privado, público y social. Vamos a ver el privado, ¿sí? Le llamaremos también dispositivo y pues tiene que ver con donde existen conflictos entre las partes y son particulares principalmente. Y aquí se ve pues, el derecho procesal civil, como la disciplina que estudia el conjunto de normas que pues, soluciona los litigios y que versa sobre la interpretación o aplicación de normas sustantivas civiles. ¿De qué trata la materia civil? Yo siempre comento a mis alumnos que la materia civil tiene que ver con, pues con las materias que ustedes van a ver a lo largo de su carrera en materia civil, que son eh, bienes, sucesiones, obligaciones, contratos, propiedades, posesiones, etcétera. Entonces, eso es la materia civil y les va a tocar verlo, esperemos que a profundidad, ¿sí? A ver si me toca darles alguna de esas materias. Y pues bueno, de eso trata básicamente la materia civil. ¿Qué tipo de códigos se ven? Pues es el Código Procesal Civil, prácticamente. Derecho procesal mercantil, la rama que se ocupa del estudio de las normas jurídicas que regulan el proceso destinado a solucionar los litigios de carácter mercantil. Es decir, los litigios que derivan de actos que las leyes definen como mercantiles. Y también lo que tiene que ver con los comerciantes. Yo les preguntaría a ustedes, muchachos, eso no viene ahí, pero pues para que lo tengan ahí en consideración por si se los pregunto el día del examen. ¿Qué es un comerciante? A ver, ¿qué es un comerciante? Es una persona que puede tener su propio negocio, ¿no? Ok, O ¿alguien más? una persona que ofrece un producto, ¿Qué? una persona que ofrece un producto, productos. Ok, La que hace alguna transacción, ¿no? Que se, una De de- transacción. a cambio de algo. que se Ok, dedica a la compra y venta. que se dedica a la compra y venta. Un comerciante es aquella persona que hace del comercio su vida cotidiana, es decir, que vive del comercio, que a eso se dedica, ¿verdad? Para que lo tengan ahí anotado.
Bueno, entonces en materia mercantil tiene que ver con actos de comercio, con normas procesales relativas a actos de comercio, a los comerciantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son las principales legislaciones que se encuentran? El Código de Comercio, la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, eh, el, el- la Ley de Sociedades, la Ley General de Sociedades Mercantiles, etcétera, ¿sí? Luego vamos a ver el derecho procesal social. Y fíjense, les decía privado, público y social. Ya vimos el privado, ahora vamos por el social y al último el público. El social tiene que ver con las desigualdades, surge por desigualdades, es social porque es para todos. Entonces surge con las desigualdades que se dieron entre personas de diferentes clases o grupos sociales. Entonces se trata de regular las relaciones de las personas en tanto miembros de un grupo o una clase social, tomando como punto de partida su desigualdad real, ¿sí? Y aquí encontramos el derecho procesal del trabajo. El derecho procesal del trabajo pues, es la disciplina que estudia el conjunto de normas que regulan el proceso en los conflictos derivados de contratos o relaciones de trabajo en general. ¿Y qué artículos, perdón, qué leyes principales vemos en esto? La Ley Federal del Trabajo y la Constitución. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué otro derecho procesal vemos en el social? Pues el derecho agrario, que tiene que ver con el estudio del conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso a través del cual se da solución a los conflictos de la propiedad, posesión y el uso de inmuebles rurales, así como la interpretación y aplicación de contratos agrarios. ¿Sí? Y aquí se ve más la ley agraria y la ley federal de reforma agraria. Y también vemos el derecho procesal de la seguridad social. Es la disciplina que estudia el conjunto de normas que regulan el proceso por medio del cual se deben solucionar conflictos sobre el otorgamiento de las prestaciones que corresponden a los sujetos asegurados y sus derechohabientes, sus familiares derechohabientes, es decir, al seguro social. ¿Sí? La seguridad social no tiene que ver con tener seguridad de policías y todo eso, ¿eh? La seguridad social, incluso como derecho humano, tiene que ver con el derecho a la salud, a la seguridad social. ¿Y qué leyes principales se ven aquí? Pues la ley del seguro social e incluso la ley del ISSSTE. Y bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Vamos a ver el derecho procesal penal. El derecho procesal penal tiene que ver con la disciplina que estudia el conjunto de normas que regula el proceso destinado a solucionar las controversias sobre las comisiones de delitos y la aplicación de sanciones penales a quienes resulten responsables por haber efectuado ese crimen. ¿Sí? Ya sabemos con qué tiene que ver y pues bueno, las principales leyes, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Constitución Federal, etcétera. Derecho procesal familiar tiene que ver con el proceso familiar y el estado civil de las personas y estudia el conjunto de normas que regulan el proceso destinado a solucionar los conflictos sobre la familia y el estado civil de las personas. Las principales leyes, pues el Código de Procedimientos Familiares. Y bueno, viene en boga, no sé si ustedes ya escucharon del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ese pues, próximamente ya entra en vigor, ¿sí? Derecho procesal administrativo, rama que estudia el proceso destinado a solucionar conflictos que surgen entre particulares y la administración pública, con motivo de la interpretación y aplicación de contratos de carácter administrativo. Y aquí se encuentra el Código Fiscal de la Federación, etcétera, etcétera. Y bueno, está el derecho procesal electoral, es la rama especial que se encarga del estudio de las normas y principios jurídicos
que regulan el proceso y los medios de impugnación para solucionar conflictos sobre actos de autoridades relacionados a los procedimientos electorales, el registro de electores, partidos políticos, etcétera, ¿sí? No sé si habían escuchado sobre el proceso electoral alguna vez. Y bueno, nomás déjenme ver. Ok. Vamos al derecho procesal constitucional. Esto es lo que creo que a algunos de ustedes les llamó un poquito más la atención, lo del derecho procesal constitucional. ¿Por qué? Aquí se ven cuatro, eh, cuatro temas muy interesantes y relevantes. Uno, el juicio de amparo. Dos, el juicio político. Tres, la acción de inconstitucionalidad. Y cuatro, las controversias constitucionales. ¿Sí? Vamos a empezar con el primero, el juicio de amparo. Este se ve en la ley de amparo. Y pues bueno, ¿para qué sirve el amparo? Pues es un medio, es un juicio para empezar. Es un juicio que trata de proteger a una persona que se sienta afectada o vulnerada por un acto de una autoridad. ¿Sí? Y, y pues bueno, hay dos tipos de juicio de amparo. ¿Sí saben cuáles son los dos tipos de juicio de amparo que existen, muchachos? El directo y el indirecto, ¿no? El juicio de amparo directo y el juicio de amparo indirecto. El juicio de amparo directo tiene que ver con resoluciones que ponen fin a un juicio. Y el juicio de amparo indirecto, por otro lado, tiene que ver con actos de autoridad. Una orden de aprehensión, una orden de cateo, un embargo, etcétera, etcétera. ¿Sí? El directo va en contra de una sentencia, por así decirlo, y el indirecto contra un acto de una autoridad. Y ya, pues es lo que yo creo que sería relevante decirles del juicio de amparo así genérico, porque pues bueno, ustedes seguramente van a ver una materia que se llama juicio de amparo. Y yo creo que ahí se van a hartar de ver pues, muy seguido la materia de amparo, ¿no? Que bueno, incluso, fíjense, viene algo muy interesante con estas reformas, que seguro ya las analizaron muy bien, que es el tema de la suspensión. Ya antes, cuando tú solicitabas la suspensión de un acto, ya tú lo solicitabas y se te suspendía, ya no podían ejecutarlo. Ahora, si mal no recuerdo, aunque lo pidas, se te va a poder ejecutar, ¿eh? Ya la suspensión ya no va a existir. ¿Sí leyeron un poquito al respecto? Bien. Luego, viene la controversia constitucional. Eh, la controversia constitucional surge cuando existen conflictos entre diversos, ¿cómo les explicaré? Eh, Entre diversos niveles de órganos de gobierno. Por ejemplo, entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, entre un congreso local y el poder ejecutivo federal, etcétera. Cuando existen problemas, por así decirlo, entre pues cualquier órgano de gobierno de los distintos niveles, municipal, estatal o federal, ya sea judicial, legislativo y ejecutivo. ¿Y a quién corresponde solucionarlo? A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nada más. ¿Alguna duda? Me gustaría, a ver, nomás quisieran ahí de tarea, además de la tarea que les voy a encargar, quisiera que hicieran de tarea, ahí ven si ven aquí mi pantalla, Sí.
me gustaría que ustedes hicieran de tarea algo así. Haz de cuenta, sería nivel y órgano. Entonces, nivel sería municipal, estatal, federal, ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Sí? Entonces me gustaría que hicieran de tarea, pues que me pusieran quién representa a cada uno de estos 9 cuadros. ¿Sí? O sea, el ejecutivo a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. El legislativo a nivel municipal, estatal, federal y el judicial a nivel estatal, municipal, estatal y federal. ¿Sí? Porque si lo hacemos ahorita, igual nos tardamos un poquito. ¿O quieren que lo hagamos de una vez? Mira, Katia, no quiere batallar. ¿Qué dices, Miguel? Eh, pues yo digo que igual de tarea para igual también poder comprender nosotros cómo este está organizado. Muy bien. O sea, sería, por ejemplo, ¿quién integra el órgano ejecutivo a nivel en nivel municipal, en nivel Sí, estatal y en federal? Y legislativo igual, ok, sí, muy es bien. correcto. Yo creo que donde se van a confundir un poquito va a ser aquí y aquí, o sea, a nivel municipal, pero no está tan difícil. El federal pues está bien fácil, todo el mundo se lo sabe, y el estatal yo creo que también. El ejecutivo municipal pues también está bien fácil. Pero bueno, yo creo que en estos dos van a batallar un poquito. Este, que les mando foto ahí y les mando al grupo, ¿o qué? O se supone que cuando vean el video van a saber de la tarea. ¿Cómo funciona? O estoy ¿Eh? Sí, mejor la foto al grupo, ¿no? Ya ustedes explican ahí cómo va a estar la cosa, ¿no? Así es. Bueno. Mm. ¿Dónde me quedé? Controversias. Acción de inconstitucionalidad. Fíjense, la acción de inconstitucionalidad es cuando se analiza una ley que va en contra de la propia Constitución. Por ejemplo, fíjense, aquí en Coahuila ocurrió que en 2000, ¿qué era? 2017, eh, salió una ley de que no se podía legislar sobre materia procesal. Y a los 15, a la semana, Coahuila sacó una serie de leyes en materia procesal porque ya las tenía planeadas, ¿verdad? Entonces coincidió ahí la cuestión. Y pues bueno, haz de cuenta por decir hace una semana, pues salió que a nivel federal que no podía legislarse en materia procesal y el día de hoy se publican unas leyes en materia procesal en Coahuila, ¿sí? Y bueno, pues resulta que como va en contra de la Constitución, se promovió una acción de inconstitucionalidad muy famosa aquí en Coahuila porque pues tiene que ver con algunas figuras jurídicas muy interesantes como la caducidad, los plazos comunes en materia de recursos, etcétera, etcétera, ¿sí? Van en contra de la Constitución. Entonces, cualquier ley que vaya en contra de lo que dice la Constitución se promueve o se combate a través de una
acción de inconstitucionalidad. ¿Correcto? ¿Alguna duda hasta aquí? Y por último de esos es el juicio político. El juicio político es un proceso que se sigue en contra de un funcionario por algún acto o omisión que realizó en el ejercicio de su función, y su principal, pues su principal meta con este tipo de juicio político es la destitución o inhabilitación pues para tener ese empleo, ¿no? Entonces, es lo que más o menos ahí se busca. Quitar el fuero, inclusive también con el juicio político se busca quitar fueros. Y bueno, hablando de la Constitución, creo que ustedes por ahí lo leyeron, existen una pequeña división ahí que es te- la división de la Constitución es en la parte dogmática y en la parte orgánica. La parte dogmática, que es del 1 al 29, donde se ven los derechos humanos, y la parte dogmática, la parte orgánica, que tiene que ver con los órganos de gobierno, es del 30 al 136. Entonces mi pregunta sería para, a ver, para el hijo de Katia. Bueno, si no puede el hijo, entonces la mamá. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? A ver, no se oye. ¿No? La verdad no tengo el dato con seguridad. ¿Alguien que sepa? 136 acaba de decir, ¿no? Exactamente, 136 artículos, ¿verdad? Les digo, la parte dogmática es del 1 al 29, que son los derechos humanos, y la parte orgánica del 30 al 136, que es los órganos de gobierno. En esa parte orgánica, pues van a ver lo que tiene que ver con los poderes, a ver cuántos diputados hay, cuántos senadores, cuánto dura el presidente, requisitos para ser diputado, cuántos ministros existen, etcétera, etcétera. Y bueno, pues también nos encontramos con algunos temas sobre derecho internacional del proceso, más bien derecho internacional sobre el proceso. Y viene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, que son prácticamente tratados internacionales que son reconocidos sobre derechos humanos y que se imponen a los estados que han celebrado estos. ¿Qué otro más? Al proceso internacional para la tutela de derechos humanos, pues tiene que ver con algunas cortes que se encargan de proteger los derechos humanos. Está la europea, la africana, la americana, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Procesos sobre crímenes internacionales, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. ¿Qué es el genocidio? Actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, ¿sí? Lo que pasaba con los judíos en la época de la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Ese era un genocidio, ¿verdad?, contra los judíos. Los crímenes de lesa humanidad, que tiene que ver con actos que se cometen como parte de un ataque generalizado contra una población civil, ¿sí? O sea, no hay un ataque en específico a alguna raza o alguna etnia, sino simplemente atacan a un grupo y al que caiga, ¿verdad? Y los crímenes de guerra, pues consisten en infracciones graves a los convenios o tratados internacionales, ¿sí? Por ejemplo, un crimen de guerra, por ahí dice Manuel ahora Israel con Palestina. Sí, pues sí, hay seguramente muchas violaciones de derechos humanos. Un crimen de guerra, por ejemplo, no sé si les tocó el tema de
o si escucharon, leyeron. Creo que también es la tortura, ¿no? Ahí las torturas, claro que están prohibidas. Atacar hospitales. Bueno, fíjate que bien, bien interesante lo que dices, porque es que según recuerdo, sí está permitida la tortura bajo cierto tipo de condiciones, ¿sí? Cierto tipo de torturas están prohibidas. Por ejemplo, si mal no recuerdo, la tortura que tiene que ver con el ahogamiento está prohibida, ¿sí? Que te ponen un trapo y luego te echan agua, pues está prohibidísimo, ¿no? Pero bueno, sí, la tortura, claro que es un crimen de guerra. ¿Qué más? También atacar Licenciado. hospitales, ¿no, profe? ¿Los qué? Los hospitales no se pueden atacar en la guerra. Así es, los hospitales no se pueden atacar. Manuel, ¿ibas a decir algo? Sí, ¿verdad? Que tenemos que, por ejemplo, Estados Unidos, Israel, que se rasgan las vestiduras de naciones democráticas, ¿verdad? Son una clara manifestación de una tiranía y de unos violentadores de los derechos humanos, ¿verdad? Tienen a Guantánamo donde hacen las peores torturas, ¿verdad? Han salido libros ahí donde a terroristas, pues los truenan prácticamente en todos los aspectos, ¿verdad? Violentan sus derechos humanos, aún así no hayan hecho un acto meramente terrorista, pero por el solo hecho de estar vinculados, ¿verdad? Se los llevan. Tenemos a Netanyahu que ha bombardeado impunemente hospitales en Gaza, incluso han asesinado a médicos de la ONU, ha atacado ayuda humanitaria, ¿verdad? Y como vemos ahí se mencionaba, ¿verdad? Y en Fundamentos de Derecho, cómo el derecho internacional se encuentra en crisis, puesto que la ONU, ¿verdad? Ha quedado en jaque un vil elefante blanco que no ha tenido las agallas, bueno, ha condenado, pero no ha desplegado al ejército, ¿verdad? Para llevar la paz al mundo. Y pues son esas cuestiones, la Corte Penal Internacional también, ¿verdad? Yo creo que eso que menciona usted tan acertadamente, nosotros como estudiantes de derecho debemos velar siempre, ¿verdad? Porque persistan los derechos humanos, aún en cualquier circunstancia, porque vivimos en esta época de caos, ¿verdad? Donde los derechos humanos, donde ahorita gobierna el más fuerte, la tiranía mundial, ¿verdad? Estados Unidos que dice se hace esto no se hace, ¿verdad? Y ahorita ya estamos en una nueva era en el mundo, ¿verdad? La era multipolar, geopolíticamente hablando, que pues ahora, por ejemplo, Rusia, China, que pues velan por los valores, incluso yo me quedo asombrado de Rusia cuando ataca, muchos han dicho, ay, no puede con Ucrania, no, lo que pasa es que Rusia sí está empleando en su guerra el derecho internacional, ¿verdad? Bombardea únicamente las zonas que debe bombardear, no como por ejemplo Estados Unidos en Libia lo mandó hasta la época, hasta la Edad Media, cuando con Gaddafi vivían y eran una nación muy, muy próspera, ¿verdad? Entonces, pues ahí tenemos una controversia actual, ¿verdad? Sobre el derecho internacional y sobre todo los derechos humanos. Muchas gracias, Manuel, por tu valiosa aportación. ¿Alguien más que desee comentar algo, Magda? No, pues yo creo que está muy claro, está muy específico los ejemplos que nos da y la explicación. Bueno, yo la verdad, pues sin palabras, sí, está muy completa la información. Ok. ¿Alguien más? Marcos. Pues sí, me sirve mucho escuchar, aunque a veces no opine mucho, ¿verdad? Porque no conozco mucho, me gusta y lo que quiero es aprender. Entonces, pues por eso pongo mucha atención y pues no, pues muchas gracias también al compañero ahí lo que nos está compartiendo. La verdad es de mucha ayuda
los que no sabemos todavía. Oh, pues para eso estamos también, pues y pues para que todos compartan sus conocimientos. También es muy padre escuchar cuando se complementan ahí las opiniones con los temas. Por eso también es bien padre que uno les encargue la tarea y cumplen con la tarea porque se adelantan, consultan, si les llama la atención el tema, pues van investigando más, etcétera, etcétera. Entonces, vale la pena hacer la tarea, ¿eh? Dedicarle ahí su tiempecito. Bien, ¿algo más, muchachos? Si no, pues para concluir el día de hoy, ¿no? ¿Va a subir la actividad el día de mañana? Sí. Me recuerdan mañana, por favor, me mandan un mensajito en la mañana para habilitarles ahí y ponerles lo de la actividad. ¿Sí? Me mandan ahí un mensajito. Bueno, muchachos, pues ya acabó el día de hoy. Van a ver que la siguiente clase va a estar un poquito más, interesante porque Eh, yo creo que esta era la más teórica. La siguiente va a ser un poquito más práctica porque vamos a hablar de cosas que suceden realmente en los juzgados aquí en Coahuila, ¿sí? Vamos a hablar de la competencia, vamos a hablar de la jurisdicción, vamos a hablar sobre todo esos tipos de competencia, cómo se manejan, cuáles son, y pues bueno, si no tienen ninguna duda, muchachos, muchas gracias por conectarse, que tengan excelente noche y excelente inicio de semana. Cualquier duda, me escriben. Nos vemos. Gracias, Gracias, igualmente. hasta luego. Bye. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego.